Sí, ya empezaste. Adelante, la invocación. Hoy en el grupo, hoy 26 de enero del 2023, empezamos la reunión del grupo de estudio Príncipe Rakowski. No, la apertura. Invocación de inicio. Salve. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que dieron al mundo la teosofía y la sociedad teosófica los ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. Hay una gratitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirla. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes en los cuales, de las cuales se emanan la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender a aprender y a compartir sin reservas. la ayuda de relación, la fortaleza y la inspiración para que todos los que, olvidando el yo, están resueltos Aprender y a compartir. Sin reserva. Ok. Bien. Bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestro querido hermano Gaspar Torres Martínez. Gracias, Víctor y Nora. Bien, nosotros habíamos quedado en la parte donde él está, el hermano Litviter, donde él está viendo todo lo que tiene que ver con lo que entra por la boca. Ya hizo la salvedad, que de acuerdo de los grandes seres, la misma HPV, es muy importante o más importante lo que sale de nuestra boca que lo que entra en ella. Pero eso no deja de tener también importancia lo que nos entra. Y eso que nos entra, pues nosotros debemos también tener una serie de precauciones, sobre todo por sus cualidades electromagnéticas. El alimento nutre el cuerpo, pero también lo carga con energía. La energía eléctrica debe de ser positiva y el magnetismo que nosotros podamos emanar de esa electricidad positiva también, pues debe de ser pues también positivo. Es decir, estar en armonía con lo superior y con la búsqueda del espíritu, no con propósitos de la personalidad, que son los que nos estorban o los que nos impiden a nosotros ser capaces de allegarnos a una cosa superior. Y continúa él así: el hecho que más seriamente afecta el magnetismo de los alimentos es que es manoseada en gran medida por el cocinero en el curso de su preparación. Esto hace que mientras más grande sea el lugar, que no sea nuestra casa, a donde vayamos a comer, pues puede estar con vibraciones de varias manos, porque ningún restaurante grande puede tener un solo cocinero o una sola persona pelando todo, preparando los sazones, lo que sea. Y entonces pasa por muchas manos. Hay una mezcla enorme de magnetismos de los que trabajan en esa cocina de ese lugar. Ahora, el magnetismo especial de una persona fluye con mayor fuerza a través de las manos. Recuerden, la electricidad se escapa por las puntas. Luego las manos, los pies y la cabeza son los 5 puntos por donde se, vamos a decir, surge y se manifiesta la electricidad que sale de un cuerpo humano. Y como es natural, las manos sobre todo, porque las manos son las que más usamos en relación con lo demás de nuestro cuerpo, ¿no? Claro, los pies para caminar, para correr, para sentarnos, para acostarnos, pero las manos son las que trabajan todo lo que tenga que ver con la vida de relación. Y como es natural, los alimentos, pues por encima de todo. Y en consecuencia, la comida que es manejada por las manos no puede menos que estar altamente cargada con ese magnetismo.
Esto es especialmente cierto en el caso de la pastelería y el pan, porque hay que amasarlo, hay que ponerlo en el horno, hay que sacarlo después, hay que envasarlo, que se amasan a mano en países que son demasiado atrasados para haber aprendido el uso de maquinaria para estos fines. Todavía en aquella época, claro que hoy casi que no se hace con las manos el amasado del pan, pero de todas maneras, quien quiera hacer, eh, consideramos, algún dulce, alguna cosa dentro de su casa, pues de todas maneras lo tiene que hacer con las manos. Y el cocinar, el pelar, el preparar, el todo, ponerlo en la cazuela o lo que sea, todo eso es con las manos. Toda comida hecha de esa manera sería absolutamente inadecuada para ser ingerida si no fuera por el hecho de que afortunadamente la acción del fuego en la hornada o la cocción elimina los vestigios de la mayoría de los tipos de magnetismo físico. Pero hay mucho que no se cocina, hay mucho de frutas, de postres, etcétera, un cóctel de fruta, lo que sea, que se prepara por las manos de la persona que va a darlo a los demás y no pasa por el fuego. Sin embargo, las ensaladas también. Sin embargo, es eminentemente deseable que el cocinero toque la comida lo menos posible, por lo que las cucharas y cucharones, que pueden ser fácilmente desmagnetizados, siempre deben usarse para cocinar y servir todo, y deben mantenerse rigurosamente limpios. Vamos a decir, las formas modernas de limpieza de los mismos utensilios y todo se han también llevado mucho a lo mecánico, desde los lavaplatos, los lavacubiertos, etcétera, y eso favorece también el que estén no solo limpios, sino que no tengan tanto magnetismo. Ahora, si lo lavamos a mano en la casa, pues claro que el magnetismo nuestro va a estar mucho en ello. Con el fin de prevenir cualquier mezcla evitable de magnetismo, muchos estudiantes ocultistas insisten en usar siempre su propia taza y cuchara, tenedores, lo que sea, privadas. Madame Blavatsky aconseja esto y dice que cuando no se pueda hacer, la taza y la cuchara que se van a utilizar deben desmagnetizarse antes de cada comida. Pero claro, la persona tiene que aprenderlo, a poderlo hacer. El hombre común no presta atención a cuestiones como estas, pero el estudiante de ocultismo que intenta entrar en el sendero debe ser más cuidadoso. Por ejemplo, una anécdota del señor Ginarayadasa, que él visitó varias veces Cuba. El señor Ginarayadasa llevaba sus cubiertos, los llevaba él, lo mismo los limpiaba, etcétera, etcétera, y lo llevaba envuelto en una servilleta, en un, no sabemos, un sobre, en algo. Y él explicaba que era por razones de ocultismo, para que no se ofendieran las personas, pero siempre él usó sus propios cubiertos, o sus propios cubiertos, porque es lo que más, como es natural, se usa con las manos. Es posible desmagnetizar los alimentos mediante un esfuerzo firme de la voluntad, que también un estudiante puede aprender a hacerlo. Y con un poco de práctica, un simple movimiento de la mano, junto con un fuerte pensamiento,
lo hará casi instantáneamente. Es decir, no es una cosa que vaya a llamar la atención. Si la persona está en un lugar ajeno, en un lugar donde no se comprenda la parte oculta de todo esto, en un mismo restaurante, donde de todas maneras puede tener ese magnetismo hasta de la persona que lo sirvió, y entonces uno puede, fíjense, con un solo movimiento de la mano, un simple movimiento y el fuerte pensamiento de magnetizar. Cualquiera puede hacer un movimiento con la mano que nos llama la atención porque es uno solo. Lo que es importante es que arrastre ese magnetismo por el fuerte pensamiento. Bien claro también esto, no dice un pensamiento cualquiera. Es decir, que el que ya se va preparando para la vida oculta, ocultista, y ya va tratando de mantener su pureza magnética y la pureza de lo que ingiere, la pureza de los cubiertos, etcétera, aunque no ya sea solo física, sino de esta parte de que lo hayan lavado con las manos, pues uno puede hacerlo si uno lo aprende y uno, sobre todo, usa un pensamiento bien firme de desmagnetizar cualquier cosa que lo que vayamos a comer o con lo que vayamos a comer pueda estar contaminado. Pero, continúa el Bitter, debe recordarse que la desmagnetización no elimina la suciedad física, es decir, el que esté limpio sí depende mucho del lugar donde vayamos a comer, de que sean lugares pulcros, lugares donde haya, por ejemplo, o comer nada más cosas cocinadas, las ensaladas, habría que de todas maneras desmagnetizarlas, pero no sabemos si la han lavado correctamente, si están purificadas físicamente hablando. Si están sucias físicamente, el magnetismo tiene que ser sucio. Así que, pero debe recordarse que la desmagnetización no elimina la suciedad física ni su contraparte astral, aunque puede quitarle otra influencia astral. Es decir, no una suciedad, pero sí una influencia de que la persona que haya manipulado ese alimento haya estado molesta, haya tenido una situación de desarmónica interna que haya podido transmitir al alimento. Ya eso no es suciedad física. No, se deben tomar, y por lo tanto se deben tomar todas las precauciones para asegurar que la limpieza sea perfecta en todos los arreglos culinarios. Es decir, esta es la determinación que debe de tener una persona que conoce de ocultismo, que ya trata de purificar su vida, que ha cambiado quizás su alimentación a alimentos puros, a alimentos nobles, que no participa de la crueldad, de la matanza animal, todas esas cosas, como es natural, si ya se han dado como pasos de avance para poder elevarnos hacia la parte espiritual interna por una vida noble, completa, pues debemos de ayudarla con esta base de un magnetismo puro para nosotros asegurarnos de que no estemos, como si dijéramos, contrabalanceando algunos pasos de progreso con algunos efectos desagradables por no prestar atención a estos aspectos del lugar donde comemos, de las personas con que comemos o que nos hacen los alimentos, etcétera, etcétera. La comida también absorbe el magnetismo
de aquellos que están cerca de nosotros cuando comemos. Es decir, comer en un ambiente familiar, en un ambiente de nuestra simpatía, en un ambiente de armonía, pues también va a garantizar que el magnetismo de los que están cerca no estén dañando el equilibrio o lo útil de nuestra vida espiritual. Y entonces, fíjense que no puede ser. Es una cosa que ayer era. No, no importa, gracias. Ay, Dios mío. Óigame, siempre me interrumpen a la hora. Y a veces, miren, ayer era el recado de Milce y yo después me olvidé que había sonado y me enteré de lo de Ángela, se hubiera podido pedir anoche. Por eso es que ahora quise entrar, así que me perdonan la interrupción. Bien, comemos, por ejemplo, en un restaurante donde las mesas están cerca, donde o no hay mesas suficientes, etcétera, y estamos en la compañía de otras personas, pues eso puede ser positivo si hay un ambiente armónico o son personas de buena voluntad, etcétera. Pero si son extraños que pueden estar en algún tipo de eso, o que en ese lugar hay no solo comida vegetariana, sino que hay otras comidas, estamos mezclando nuestro magnetismo con esos magnetismos incompatibles con la vida espiritual. Es por esa razón, ahora nos va a explicar algo que se dogmatizó, pero que surgió de un conocimiento de este magnetismo y de esta particularidad magnética que cada estudiante de ocultismo debe asumir. Dice, es por esta razón que en India un hombre prefiere comer solo y no debe ser visto comiendo por uno de casta inferior. Ahí es donde viene ya el dogma. Antes, lo que podríamos decir, por uno que no está espiritualizándose, si ese ser humano se está en la senda ya de la espiritualidad, pero no por una casta, es decir, no por un dogma, es lo que quiero decir, sino por de verdad la afinidad interna entre las personas que ya buscan la vida espiritual y las personas que están totalmente todavía enfrascados y polarizados hacia la vida material. La mezcla que surge de comer en público entre una multitud de extraños, como en un restaurante ya de mayor categoría o de mayor tamaño, siempre es indeseable y se debe evitar tanto como sea posible. Eso, como es natural, la mayoría de nosotros nunca ni lo hemos pensado, nunca ni lo hemos comprendido del daño que nos hacemos si de verdad estamos tratando de llevar una vida espiritual. Y esas experiencias nos llevan a que nosotros, unos consejos como este del Bitter, los dejemos bien claros en nuestra comprensión y tratemos de evitar, por ejemplo, no podemos evitar que alguien nos invite, que alguien en un momento dado, pues si podemos ir a un lugar donde haya mesas afuera del edificio, donde podamos tener con la persona que vamos o las personas que vayamos una
vamos a decir, un cierto al mismo, separación, aislamiento. No lo debemos de hacer como éramos, desdorando que los que están a nuestro alrededor son inferiores, sino tratando de mantener esta armonía y ¿cómo se llama? Este magnetismo afín al nuestro, porque nosotros sí nos invitan, no podemos a veces decir que no, o a veces estamos en un lugar donde no se puede cocinar, etcétera, etcétera. Hay muchas variantes. Esto mismo en los viajes, pues nosotros no sabemos dónde vamos a tener que estar y dónde vamos a tener con quiénes vamos a tener que estar en relación. Pero indudablemente que el tener en cuenta todas estas condiciones y todas estas ventajas de mantener nuestro magnetismo y de contribuir a que el magnetismo nuestro no se mezcle con magnetismos desconocidos, etcétera, pues podemos nosotros evitarlo lo más posible. Repito, no convertirlo en un dogma porque no estamos tan avanzados espiritualmente. Pero es que si aspiramos a seguir avanzando, si aspiramos a mejorar nuestra encarnación, y la encarnación actual ya hemos tomado algunas medidas, pues debemos de elevarlo lo más posible a lo menos dañino para nosotros y para los demás. Porque no hacemos nada con, fallar en mantener nuestra atmósfera. Es nuestra atmósfera, es nuestro magnetismo y debemos de elevarlo siempre lo más posible. El magnetismo de la propia familia suele ser más comprensivo y de todos modos uno está acostumbrado a él, porque nadie, aunque de la familia no nos siga en la parte espiritual, estamos unidos por los lazos kármicos, por los lazos de la sangre, por los lazos de afinidad y de todas maneras, eso, al contrario, lo que debemos, si ellos no han alcanzado, parte de nuestra familia al menos, ese propósito de espiritualizarse, pues nosotros estar presentes activamente con ese propósito para beneficiarlos. Porque también la actitud positiva y activa lo que hace es ayudar. Lo que no debemos decir, no, pero ellos saben, y entonces absorber lo que ellos no han podido asimilar. Por el contrario, vibrar de lo más positivo posible para inspirarlos a que algún día o en otra encarnación, si en esta no les es posible, tengan esta misma aspiración superior a laborar por la humanidad, a ser parte de la vida una conscientemente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el magnetismo de la propia familia suele ser más comprensivo y de todos modos uno está acostumbrado a él, por lo que es mucho menos probable que sea perjudicial que la introducción repentina de una combinación de vibraciones totalmente extrañas, como pasa en un restaurante o en un lugar público, o en comer dentro de una muchedumbre, muchas de las cuales están más probablemente fuera de armonía con la nuestra. La familia está en armonía con nosotros en el punto de vista kármico, en el punto de vista de una serie de características. Y es muy diferente a estar yendo todos los días a lugares extraños a comer o a lugares de grandes muchedumbres que no sabemos ni quiénes son ni qué vibración tienen. Aparte de que los mismos cocineros, etcétera, que ya hemos visto, ¿no? Hemos visto los dos puntos de vista. Sin embargo, siempre hay dos clases de magnetismo en cada artículo de comida: el interno y el externo. El interno, el primero, debido a su propio carácter, es decir, ¿de qué está hecha esa comida? De frutas, de vegetales, de cereales. El último,
el externo, impactado desde afuera. Si no lo hemos cocinado nosotros, si no lo hemos elaborado nosotros, pues del magnetismo de las personas que lo han hecho o que lo han cocinado. Y entonces todo eso ya es totalmente diferente, totalmente distinto. Y es donde podemos entonces poner el pensamiento, aprender ese gesto, si tenemos alguna de estas instrucciones de carácter oculto, y tratar de desmagnetizar la parte agregada, vamos a decir, a esa comida, la parte externa. El magnetismo del comerciante que lo vende y del cocinero son ambos del último tipo, es externo. Es decir, el comerciante se dedica a vender esos productos. Y claro que siempre va a tener algo, sobre todo si vamos a un mercado de estos campesinos o mercados donde se traen por las mismas personas que lo han cultivado. Ahora sí, la vida moderna nos ha llevado a que lo compramos en empresas que se dedican a la distribución de alimentos o en lugares donde venden esos alimentos y los escogemos, pues indudablemente que tienen el magnetismo del comerciante que nos los vende. Pero repetimos que ya la del cocinero son ambos del último tipo, son externos los dos y por lo tanto pueden ser eliminados por la acción del fuego en el caso del cocinero, por la acción de su lavado, de su desmagnetización, si son alimentos que vamos a comer crudo, pero el magnetismo que es inherente a él no se ve afectado en absoluto por esa acción, ni la del vendedor, ni la del cocinero. Ninguna cantidad de cocción de carne muerta, por ejemplo, puede quitarle su carácter intrínsecamente objetable. Ni puede quitarle, ¿no? Ni puede quitarle todos los sentimientos de dolor, horror y odio, porque el animal lo odia que lo está asesinando, con que está saturado. Ninguna persona que pueda ver, claro, sutilmente, ese magnetismo y las vibraciones que establece, puede posiblemente comer carne, dice el Invite. Es decir, es lo más horroroso, la del el terror y el sufrimiento y el odio que siente el animal por quien lo está asesinando. Y por tanto eso no se lo puede quitar nada ni nadie. Ahí no hay desmagnetización posible. Está inherente en la crueldad que significa el quitarle la vida a un animal. Claro, Leadbeater no vivió una, ¿cómo se llama? Una etapa como la que estamos viviendo nosotros, en que cosas como los huevos y algunos otros derivados que no son de la matanza animal, sino de animales que antes vivían libres, las gallinas, por ejemplo, y sí se le coge el huevo tiene su magnetismo, pero no es de crueldad, pero si la gallina lo ha puesto normalmente. Pero en las nuevas fábricas de huevos, de gallinas que están, como éramos, enclaustradas, con luces día y noche, con alimento inadecuado, porque el alimento casi todo es de origen animal y terrible. Y es decir, los mismos detritus de otras aves, de ellas mismas, es decir, las vuelven caníbales a través de los piensos. Todo eso es no solo antinatural, no solo es cruel, sino que también está cargado del sufrimiento de esos seres que se han convertido en máquinas de
en factorías, como se les dice, de hacer alimentos. Y alimentos que ya no tienen la condición tampoco. Son intrínsecamente, ahí no, ese es interior. Y debemos de tratar de evitarlos. Hoy en día hay medios para poder evitar ese tipo de alimentos sin peligro de la salud. Es decir, la leche igual, la leche es horrible. Como está viniendo, no es la leche de las vacas antiguas que comían hierba, pasto, etc. Sino que son animales que desforman con también alimento artificial y muchas veces también caníbal, que ha hecho lo que se llamó el fenómeno de las vacas locas, predicho a principios del siglo XX por Rudolf Steiner, porque eso empezaba a hacerse en Alemania y algunos países, y predijo que eso iba a llevar a una alteración total, no solo de la vida, sino de la psiquis de estas infelices vacas. Y efectivamente, ese fue el fenómeno de las vacas locas. Y se comprobó que lo que él dijo fue una verdadera profecía. Y ello no puede ser alimento bueno para el ser humano, y mucho menos para el que aspira al ocultismo. Luego, con la solución de que hoy se fabrica en el producto que se llama levadura nutricional, un producto que en algunas marcas es vegano, es decir, que no viene de productos, de subproductos animales o de una derivación de un producto animal, pues se puede tener la vitamina B12 esencial, indudablemente que es esencial, sin necesidad de tomar ese tipo de leche o comer ese tipo de huevo. Que pueden haber huevo orgánico o como se les llama, o leche orgánica, etcétera, pues de todas maneras tiene sus desventajas con respecto a la alimentación vegana. Pero el que no tiene problemas y la puede mantener, indudablemente que se libra de toda esta cosa horrible de lo invisible, de estos productos cuando son obtenidos de la manera no natural que antes se obtenían. Y ahora viene a uno que también es totalmente incompatible con la vida verdaderamente espiritual. Los licores embriagantes. El azote más grande que la humanidad ha tenido en toda su historia. Porque el alcoholismo viene desde las más remotas comunidades humanas que tenemos noticias. No parece ser que pueda ser anterior a el Kali Yuga. Kali Yuga ya lleva 5.100 años, 100 y pico, 5.119 o 120 años. Estamos en 23 y ahora va a ser más o menos 5.120 años que comenzó el Kali Yuga. Y por ello, como lo que se acepta por historia, por el común de la humanidad, no va más allá de esos 5.100 y pico de años. Y por ello, se dice que es que la humanidad siempre ha sido alcohólica. No es así. Y no fue así en las edades, en los yugas de nuestra raza de oro, de plata y aún de bronce. Quizás al final de la edad, recuerden que los yugas no se separan tampoco, ni como las subrazas ni las razas, sino que se superponen. No sabemos cuánto se haya superpuesto el yuga de bronce, que es el inmediato al yuga de hierro. Pero lo que sí es importante que en el pleno ya, Kali Yuga, es donde se produce esta generalización de la afición de la humanidad a las bebidas o a los licores embriagantes. Y Leadbeater lo presenta así. De hecho,
muchos de los perniciosos hábitos de vida de los ignorantes serían instantáneamente imposibles para ellos, aún para ellos mismos, si pudieran ver el lado oculto de sus indulgencias egoístas, porque las personas indulgen en estas adicciones, son todas adicciones, con motivo de su ausencia de espiritualidad. Y como todas estas sustancias alcohólicas, de cualquier otro tipo de droga, etcétera, tienen un efecto primero de exaltación en la conciencia que mora en el cuerpo, y como esa exaltación es placentera, las personas enseguida que prueban cualquiera de estos estimulantes al sentimiento de la vida dentro del cuerpo, lo que estimula es la vida del cuerpo, la vida elemental o elementaria, cuando ya se hace adicción incontenible, pues hace que las personas no se percaten de que tiene que ser horrible cuando produce esa adicción. Y efectivamente, si pudieran ver el lado oculto de la ingestión de bebidas alcohólicas, de drogas heroicas, etcétera, pues sería imposible para ellos. Pero lamentablemente, esa visión no existe en el 99.99% de la humanidad actual. Incluso los tipos no desarrollados de la humanidad, que se agrupan, es decir, personas con poca evolución, que es lo que pone no desarrollado, es que tienen poca evolución, sobre todo mental. Personas sencillas muchas veces, personas ignorantes, personas analfabetas, etc. Así que incluso los tipos no desarrollados de la humanidad, que se agrupan alrededor de la barra de una taberna, seguramente se encogerían con terror si pudieran ver la clase de entidades por las cuales están rodeados. Y abre guión, los tipos más bajos y más brutales de la evolución rudimentaria, o sea, de la evolución, ¿cómo se dice? Bueno, más bien de la involución, porque estaban descendiendo hacia el reino mineral, de los reinos elementales, el reino elemental del deseo, el reino elemental de la parte etérica de la tierra. Y dice, son los más bajos y más brutales. Claro, ellos atraen también seres muy torvos que ya están en otros reinos, porque todo lo inferior responde a esta evolución rudimentaria. Un crecimiento de hongos hinchados y lívidos de horror indescriptible, nos dice Leadbeater. Y mucho peor incluso que ellos son las espantosas multitudes de borrachos muertos, es decir, los que ya tenían esa adicción y desencarnan porque están degradados de algo que deberían ser mucho mejor. Ahí cierra el guión. Miren, recientemente tuve el dolor porque es una persona que yo no sabía que tenía eso. Es una de las personas por la que nosotros pedimos aquí porque está bastante mal y posiblemente no se recupere. Y yo no sabía. Sí me extrañó porque creía que era una persona muy, ¿cómo decir? No solo noble, que lo es, porque eso no, él tiene nobleza, pero que no tenía
ni afición por carne, ni mucho menos por alcohol, pues sí la tenía por alcohol. Y aún en la condición que está gravísima, pues me explicó ayer, porque yo no lo sabía, una persona que lo conoce desde mucho antes, me explicó, no, el problema de él es que él se hizo adicto al célebre sake o vino de arroz de los orientales, eso es oriental, y yo no lo sabía. Dice, claro, por eso es que es muy difícil que se recupere, él ha acabado con su organismo. Es decir, y aún en esa condición le pide a las personas que lo están, se ve que está desesperado y cuando le preguntan, lo que quiere es que le den un poco de sake. Es alcohólico, 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 alcohólico. Una lástima, una gran persona en muchas cosas. Pero se dejó engrampar por esto. Y ahora está con las consecuencias de un organismo que ya no sirve, que ya es muy difícil que él se recupere. Pero es porque está totalmente enviciado, adicto. Y entonces, después del guión, él nos dice, bueno, vamos a quitar el guión para poder comprender el sentido. Dice, si pudieran ver la clase de entidades por las cuales están rodeados, heces de la humanidad empapadas de bebida, que han ahogado la imagen divina en profundidades de perverso desenfreno. Ya no lo pueden dominar. Ustedes saben que existen los alcohólicos anónimos y esto y lo otro, pero nada más que pueden irse, como dijéramos, recuperando con toda una serie de los 12 pasos. Y surgió de dos que estaban totalmente degradados. Algo hizo ahí para ayudar. Parece que algunas personas sí pueden, pero tienen que hacerlo para cada día. Y tienen que reunirse para evitar volver a caer. Y no todos, como es natural, lo logran. Pero bueno, los que lo logran es así, 24 horas. Se proponen no tomar ese día. Saben que si lo hacen van a fracasar. Esa es una de las cosas que descubrieron los dos fundadores de Alcohólicos Anónimos. Y ahora hay drogadictos anónimos. Y no sé si tienen el mismo éxito porque es verdad que no todos, pero los que de verdad logran tener un núcleo para apoyarse día por día, reunirse día por día y estar sobrios día por día, logran mantenerse a raya. A veces durante años, algunos han podido reconstruir su hogar, otros han podido reconstruir su vida material, es decir, tener trabajo otra vez, porque nadie le da trabajo a una persona que, que pierde el control diariamente o semanalmente o lo que sea. Hay varios niveles también de degradación, pero tienen que estar en ese constante ejercicio de ese día 24 horas no van a tomar. Y al otro día 24 horas no toman. Y 24 y 24 y 24, casi siempre por el resto de su existencia. Pero por lo menos se ha logrado algo. Ahora, esas heces de la humanidad de empapada de bebida, que han ahogado la imagen divina en profundidades del perverso desenfreno, y ahora se agrupan alrededor sus sucesores, los que van cayendo. Por eso hace una cadena de degradación y un nivel de desenfreno que se hace cada vez más terrible si no hay alguno de estos remedios que surgieron mucho después que Lee Bitter ya no estuviera con nosotros.
y que lo que no sabríamos cómo se ven estos seres que tienen que estar día tras día apuntalándose para no volver a descender a lo más bajo de la vida misma material, pero sobre todo de la parte ética y de la parte interna. Están dominados por esas entidades. El alcohólico anónimo logra dominarla, pero tiene que estar día por día ejerciendo esa fuerza de voluntad. Así que se agrupan alrededor sus sucesores, los que van cayendo detrás de los actuales ya caídos, incitándolos a las juergas más salvajes, con horribles miradas lascivas y risas burlonas, pero con una avidez horrible de contemplar cómo toman, porque logran sentir gran parte de todos esos efectos en estos infelices. Ese es quizás el baldón más grande que sigue lacerando gran parte de la humanidad y en la cual puede caer cualquiera que se descuide, porque como dice el proverbio chino, primero el hombre toma la bebida, enseguida la bebida toma la bebida, es decir, a la vez que hay bebida dentro del ser humano, va a querer más. Y si no pone el coto, si no pone lo que le quede de voluntad para no volver a reincidir, pasa como con el fumar, con toda una serie de adicciones. Y las drogas, ni hablar, las drogas heroicas son horribles. La persona irremediablemente, el tercer paso es que la bebida toma al hombre. Y este es el caso que él está aquí exponiendo. El primero que tomó la bebida, no, ese alguien lo embulló o le dijeron, no, hay que ser hombre, todas esas cosas que cuando la gente está en la pubertad, en la adolescencia, en la primera juventud. Y después sigue la bebida tomando la bebida. Pero cuando llega a un punto, la bebida toma al hombre y ya entonces no hay remedio. O ahí está ahora, consideramos posibilidad de mantenerse con alcohólicos anónimos, con drogadictos anónimos, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Si no, irremediablemente terminan en el delirium tremens, en una vida post-mortem más horrible que la que vivieron en la vida física, porque no pueden ya. ¿Y cuánto puede arrastrar eso en encarnaciones siguientes? No lo sabemos. Esta es una de las incógnitas que tienen las adicciones, que eso se transmite la tendencia a las vidas siguientes. Y esa tendencia tiene que vencerse en base a sufrimiento en la encarnación, en que, o bien como esta solución de alcohólicos anónimos y drogadictos anónimos, o tras largas encarnaciones de fracaso y de sufrimiento, la persona al fin reduzca dentro de sí mismo la capacidad de resistir cualquier elementario, cualquier elemental, cualquier tentación, a costa de todo el sufrimiento de todas esas encarnaciones, más el de las últimas, en que tiene que haber el triunfo final. Claro, de todas maneras la evolución triunfa sobre la negatividad, pero a costa de cuánto karma y de cuánto dolor depende de la sabiduría que la persona pueda ir despertando dentro de sí. De todas maneras, repito, nadie está condenado a un infierno eterno, pero este es uno de los infiernos más duraderos que se pueda, como diríamos, concebir. Y en el fondo no lo podemos concebir. Tenemos estas descripciones de Leadbeater y de otros grandes, ¿cómo se llama?, ocultistas,
Y tenemos la prueba en los familiares que han muerto por haberse dejado arrastrar a esto. Todos mueren horriblemente y todos mueren con unos sufrimientos espantosos. Todo esto completamente aparte del deterioro incuestionable que se produce en los cuerpos, no solo físicos, astral y mental, por la indulgencia en los licores embriagantes. Es decir, el físico se va desbaratando, la persona se va cada vez alimentando más, peor. El hígado sobre todo se resiente, el cerebro se resiente. Toda una serie de factores físicos van a ser de decaimiento y de apresuramiento, de sufrimientos horribles antes de la muerte. Pero la parte esta de deseos y aún la parte mental a que conduce esta indulgencia es inconcebible para los que no tenemos este tipo de lucha o de derrotas, porque el problema es que ya casi todos ellos están derrotados cuando llegan a cierta etapa y a cierta edad. El hombre que ansiosamente busca excusas para la satisfacción de anhelos innobles, frecuentemente afirma que la comida y la bebida, perteneciendo puramente al mundo físico, pueden tener muy poco efecto sobre el desarrollo interno de un hombre. Esta afirmación, obviamente, no está de acuerdo con el sentido común, porque la materia física en el hombre está en estrecho contacto con la astral y la mental. Forman las contrapartidas del resto de la personalidad. Son los dos cuerpos, vehículos de conciencia. Recuerden que hay un cuaternario, pero el doble o el linga sarira nada más que sirve de canal, de expresión, de vehículo de la vitalidad para los tres cuerpos, y seguirá para arriba, pero no sabemos después para arriba cómo es eso. Y el cuaternario inferior, como es natural, todo se resiente completo, porque todo está en relación con lo físico, que es la condensación de toda esta parte invisible, etérico, cámica, mental. Y después de un guión nos dice, tanto que cada una es en gran medida una contraparte de la otra. Es decir, el doble es contraparte del físico, los dos son contrapartida de la parte, ¿cómo se llama? Del kama. El kama es el que está, como si dijéramos, nutriendo a estos dos inferiores, y la mente pues igual. Mente, emoción son los dos nutrientes de la dugada etérico-física. Y por tanto, son todos tan toscos o tan sutiles, tan adecuados y espirituales o tan materiales y embotados como lo es el resto. Y como en este caso el doble etérico reproduce todo lo del físico denso, un físico denso que se va haciendo adicto, pues tiene una serie de resultados de esa adicción. El deseo que nutre esa adicción, pues, es lo más esencial del cuerpo cámico o del vehículo cámico, y todo el pensamiento de los placeres, del dolor en que se convierte el placer y viceversa, etcétera, etcétera, todo eso está en el nivel mental. Entonces los tres son toscos, groseros, y por tanto los vehículos superiores no pueden ser diferentes. Igual que el vehículo físico denso se enferma
igual que el vehículo físico denso no puede tener como dijéramos, la exquisitez, porque la persona también ya después ni se asea, en todo va degradando el cuerpo físico estas adicciones. Pero figúrense entonces en la parte de deseo y de mente, que nada más que está unilateralmente enfocada en ese placer y en todos los dolores que el placer conlleva. No se dan cuenta que la personalidad íntegra se está desmoronando en este sentido ético superior y se está envileciendo en el sentido material, de vibración, de repetición, de la misma búsqueda de un placer totalmente incorrecto y totalmente incompatible con la verdadera alma que habita el cuerpo. Tiene que ver sí con lo material, ok, pero no con lo espiritual. Así que aquí tenemos un resumen de por qué eso es tan destructivo y cómo abarca la personalidad completa, el cuaternario inferior íntegro. Hay muchos tipos y grados de densidad de materia astral, como es natural. Si nosotros sabemos que en el mundo físico, por ejemplo, la química, descubrió consideramos durante el avance de la ciencia que llamaban positivismo, materialista, etc., unos 70 elementos simples que después se van combinando con los elementos compuestos químicos, etc. Pues sabemos que después que se empezó, sobre todo, el que primero le dio una serie de aspectos ocultos y que guiaban la comprensión de que había más elementos y todo eso, fue el Sir William Crookes, que en su tabla periódica dio que había una secuencia, un ritmo, un movimiento que parecía un péndulo, y lo es, etcétera, de los elementos más simples a los más complejos, pero siempre consideramos moviéndose como ¿cómo se dice? Diga las palabras, como un péndulo desde un extremo al otro y desde una serie de aumentos o disminuciones de acuerdo al movimiento que tuviera ese péndulo, de aumento de peso, de complejidad del elemento simple y de capacidades electromagnéticas. Recuerden que eso también es una de las cosas que sale en la tabla de Sir William Crookes, que no se ve en la de Mendeleev. Pero aquí sí el ocultismo, como él se interesó en cosas ocultistas, le llevó a una serie de comprensiones que después muchos científicos han totalmente desconocido o abandonado como no importante, cuando la tabla de Sir William Crookes, desde el punto de vista espiritual, ocultista, desde el punto de vista de las proporciones, de las leyes, del magnetismo, de la electricidad positiva, etcétera, de todos esos elementos, dan un orden y una, como si dijéramos, bueno, el orden lo que trae es, ¿cómo se dice? De una sabiduría inherente que no puede ser objetada. Si esa tabla de verdad como dijéramos, se profundiza, nos da una serie de calidades de, de, de autoaplicación a nuestra vida y de
Sobre todo eso, que nada es casual en la manifestación. Y que toda la manifestación está regida por ley inteligente. Crookes llegó a eso a través sobre todo de esta tabla de elementos periódicos, como se le llama. Periodicidad. Periodicidad es un orden y la periodicidad es una cualidad de la vida, de la conciencia, porque ella toda se manifiesta periódicamente en toda una serie de pasos. Pues bien, eso lamentablemente la ciencia no acaba de ver ese aspecto, se sigue desconociendo estas grandes posibilidades de comprender profundamente la forma en que los elementos que llamamos simples se manifiestan en el universo y en este universo, como es natural, en el nuestro, y algún día va a ser capaz de este mismo conocimiento visto a través de los vehículos superiores, sobre todo, como lo hicieron Bessel y Littbiter en química oculta, en sus investigaciones de química oculta, investigaciones que se han seguido comprobando y demostrando con gran parte de lo que la física, primero de la teoría de la relatividad o de la que estableció la ley de la división del átomo, etcétera, pues también es una ley del progreso de cómo los elementos estos van a ir naciendo, porque es un nacimiento, y se harán elementos estables, porque muchos de los que faltaban en la tabla periódica se han demostrado y ya tienen hasta algunos nombres, pero en nuestro nivel actual de evolución de nuestro sistema son inestables. Se estabilizan poco a poco según siga avanzando nuestro plan de evolución logoico. Pero eso ni lo pueden imaginar todavía, ni aún los físicos cuánticos menos materialistas. Solamente el que lo vislumbró muy grandemente para mí fue el mismo Sir William Crookes. Bien, bueno, entonces él pasa a eso, de que es una condición idéntica en los vehículos superiores, porque lo único que son más sutiles, pero responden a esta misma ley de periodicidad de los elementos físicos, responden a la ley de evolución, que es lo que es la ley de periodicidad también, evolucionan en una forma ordenada y periódica, de menor valor a mayor valor, de menor peso a mayor peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que estudie con desapasionamiento las investigaciones de Bessel y Littbiter de hace más de 100 años, porque eso fue a principios del siglo XX, pero que vean todo lo que se agregó en comprensión de la sabiduría con que eso se manifiesta por los investigadores de fines del siglo XX y que sobre todo se dieron cuenta de los pequeños pero pocos errores que tuvo Littbiter, por ejemplo, pero que lo que él veía era lo que de verdad aparecía ante una visión más fina o más aguda que la visión nuestra o que los microscopios nuestros, etcétera, pues, óiganme, cada día hacen más innegable de que nos falta mucho por investigar, que Bessel y Littbiter tuvieron errores, limitaciones, y que tienen que seguir apareciendo en algún momento seres más avanzados espiritualmente, que sean capaces de seguir avanzando en la investigación de toda esta, digamos, sabiduría y de toda esta precisión con que todos estos fenómenos se manifiestan para el mundo que llamamos material y que no es material, que también es expresión de vida, pero bueno, no, como no compartimos la conciencia de estas expresiones de la vida en el nivel microatómico, es decir, que va más allá
del átomo, pues no podemos apreciar que son vidas. Pero Leadbeater y Besant sí lo apreciaron. Y vieron cómo tomaban figuras geométricas, cómo tomaban disposiciones de movimientos, que eran todos ordenados, hermano. Y donde hay orden ya está el primer paso para la evolución de la conciencia superior. Y entonces Leadbeater nos dice, hay muchos tipos y grados de densidad de materia astral, es decir, de la materia que llamamos cámica. De modo que es posible que un hombre tenga un cuerpo astral o cámico construido con partículas excesivamente toscas y gruesas. Es decir, tiene poca evolución, no puede hacer que sus constituyentes sean hermanos, superiores y verdaderamente complejos. Son toscos, son sencillos, son de poca sutilidad, por eso dice gruesos, es decir, densos, mientras que otro puede tener un vehículo astral, un vehículo cámico, mucho más delicado y refinado. Es decir, que exprese nada más lo sublime, lo amoroso, lo verdaderamente inegoísta, espiritual, lo verdaderamente luminoso. Va a ser muy diferente de la tosquedad de una persona burda, de una persona que busca cosas violentas o vibraciones muy toscas, vibraciones muy densas, y su vehículo va a ser muy diferente del de este, que se refina, que se llena de delicadeza por la capacidad de hacer o de crear obras artísticas o música superior, etc. Y no va a tener las disonancias y la densidad de los poco evolucionados, de los que se ocupan nada más que de sí mismo, el egoísmo, etcétera, etcétera. Y entonces no van a ser toscas y gruesas, sino delicadas y refinadas o sutilizadas, como quisiéramos decirlo mejor. Como el cuerpo astral es el vehículo de las emociones y las pasiones son las que lo van a poner, como si dijéramos, en lo más tosco, en lo más bajo, el desprecio, el asco, las adicciones inferiores, no van a tener nada que ver con el artista delicado, refinado, superior, el que busca lo sublime, lo amoroso, lo devocional. Como el cuerpo astral es el vehículo de las emociones y las pasiones, se deduce que un hombre cuyo cuerpo astral o cámico, vuelvo a insistir siempre, es del tipo más rudo, será principalmente sensible a las variedades más bajas y ásperas de pasión y emoción. Mientras que un hombre que tiene un cuerpo astral o cámico más fino, más sutil, más delicado, encontrará que sus partículas vibran más fácilmente en respuesta a emociones y aspiraciones más altas y refinadas, más sensibles a la belleza, más sensibles a la armonía, más en relación con el todo, con la vida total,
muy poco centradas en la parte física de la vida inferior, vamos a decir, o que va detrás de las adicciones. Todo eso es diferente, no es lo mismo. Así, un hombre que está construyendo para sí mismo un cuerpo físico burdo e impuro, está construyendo para sí al mismo tiempo cuerpos astrales y mentales toscos y burdos también. Los tres y aún el doble etérico que no se ve ya del físico, o los cuatro, el cuaternario inferior, como le llamamos, o el cuaternario de la personalidad, en el lenguaje teosófico, tienen la misma calidad. Poca organización, una organización básica, pero vasta, muy densa, y por tanto no puede vibrar en nada superior y en nada espiritual. Ahora, el que tiene todas esas respuestas a lo superior, a lo que es en bien de otros, a lo que es bello, a lo que es sublime, etcétera, pues tiene que ser distinto. Y eso es lo que el Peter comprueba a través de su, y no solo él, Besant y otros hermanos, porque Jinareyadasa también. Porque hay cosas que no hace falta, nada más que esa sensibilidad para percatarnos que todos a su alrededor tenía esa cualidad. Y de ahí, sobre todo Jinareyadasa, porque los demás han ido callando por todo lo que como dijéramos, se malinterpretó o se supersimplificó por otros. El caso de Krishnaji es uno de los más, digamos, palpables. Peleas que se armaron a su alrededor, etcétera, y él en el centro de todo aquello por gusto. Pues él dio algunas respuestas a veces tajantes y la gente la tomó al pie de la letra y, y no entendió. Y bueno, ese es su karma. Pero todo el que tuvo sensibilidad siguió, como el mismo Jinareyadasa, que no dejaba de ir a una conferencia de él. Sabían lo que tenían que, éramos de valor, lo que él hablaba, y prestaba atención, y más nada, nunca le molestó. Aunque aclaraba, yo no lo diría así. Cuando hay gente que le preguntaba, bueno, yo no lo diría así. Pero claro, él no estaba bajo la égida de toda aquel fanatismo que empezó a rodear a Krishna allí y tuvo que hacerlo, para mi entender. No creo que hubiera habido, quizás no hubiera habido ya solución de nada. La humanidad, sobre todo los maestros mismos, Besant, Blavatsky, etc., creyeron que la humanidad había que darle una oportunidad de algo más alto, más. ¿Y qué va? Hubiera sido preferible nada más dejar, como dijéramos, insinuaciones, pero tratar de lo que nadie de nosotros puede comprobar o ha podido comprobar. Generó tanto fanatismo como las antiguas religiones la habían generado y la siguen generando. Y hoy vemos cómo después que pasó aquella conmoción, nosotros estamos casi olvidados por el mundo entero. Y aunque es cierto que ciertos cambios, como es natural, no se han echado atrás del todo, están tan desfigurados por lo que se llama la nueva era
la misma ansia de ¿cómo se llama? De fenómenos de otro tipo, no las materializaciones, nadie cree ya que aquello fue verdad, toda una serie de barbaridades. Pero indudablemente que están detrás de eso mismo. ¿Cómo hacer que alguien pueda hacer una prestidigitación y llamarle a eso milagros o esto, lo otro, toda una serie de barbaridades? El estudio de la ley por la ley, el estudio de lo que es, como decía Krishnamurti, pues sigue siendo nada más que un eco que muy pocas personas tratan de acercarse reverentemente, que es como tenemos que hacerlo, a esta maravilla de lo que es la vida y de lo que es en la realidad una y el espíritu. Así que así un hombre que está construyendo para sí mismo un cuerpo físico burdo e impuro, está construyendo para sí al mismo tiempo cuerpos astrales y mentales toscos y burdos también. Lo semejante va a lo semejante. El que todos estamos viendo es el físico, el asiento de la personalidad, desde que nacemos hasta que pasamos una vida superior. Y por ello, todo lo que hagamos con este cuerpo físico, con sus pensamientos, sentimientos, acciones, va a dar un complejo que va a tener un predominio o burdo y tosco, bajo y áspero, de pasiones y de desarmonías, o un principio verdaderamente alto de refinación, de aspiraciones, de emociones purísimas, de pensamientos benevolentes. Lo semejante atrae lo semejante y no podemos, como diéramos, imaginar que pueda ser de otra manera. Entonces cada uno tiene que decidir cómo va a ser mi vida. Tosca, brutal y desarmónica, de escepticismo o de superstición, porque esos son los dos extremos a que conduce lo tosco y lo burdo, o va a ir siendo de aspiración de belleza, de armonía, de bien, de inegoísmo, de servicio, de trabajo por el bien ajeno. Y entonces también eso será en lo invisible. Este efecto es visible de inmediato para el ojo del clarividente entrenado, ¿verdad? Como él, como Anibesan, como Jinarayadasa, y sabe Dios cuántos más, HPV, que nada más no éramos de la primera experiencia que tuvo con los Coulomb, sabía, y le pidió al maestro que no le, y él le dijo, bueno, ese lazo ya existe, yo no lo creí. Si tú no los salvas porque estaban muriéndose de verdad, ellos van a hacer lo que tú sabes que son. Ya había visto lo interno, no servían, pero hay un lazo. Por gusto no llegaron a ti en el Cairo, por gusto no te piden, te van a traicionar, vas a sufrir. No podemos impedirlo, pero si ellos mueren de hambre, tú eres la responsable. Y anudas un karma todavía peor. Eso está en lo que ella recibió del maestro. Y se llenó
de sabiduría, porque eso fue sabiduría y él lo hizo sabiamente. Los admitió, la traicionaron, parecía que iba a destruir la sociedad teosófica, que no se destruyó, pero bueno. Pero ella sí, su salud y todo la destruyó. Porque recuerden que no era un ser completo, como dijo el maestro a Olcott, ella es una descoyuntada psíquica, porque no puede salir de completo al mundo. Ninguno de los que aprenden donde aprendió ella y a la altura que ella aprendió, sino deja uno de sus principios en garantía, bien claro así puesto por el maestro, a la carta. Búsquenla. Y eso, como es natural, ella no pudo impedir el efecto sobre su naturaleza incompleta en el mundo externo. Así que este efecto es visible de inmediato para el ojo del clarividente entrenado y él fácilmente distinguirá entre un hombre que alimenta su vehículo físico con comida pura y otro que lo contamina con bebidas intoxicantes o le podemos poner carne putrefacta. Recuerden que el animal a la vez que empieza, que muere, bueno, desde que está en moribundo, ya deja casi de respirar, es decir, es por lo que al fin y al cabo fallece. Y los puntos de putrefacción aparecen inmediatamente al microscopio. Y entonces ella está putrefacta en una medida creciente que las personas no se percatan porque le echan toda una serie de elementos arriba para que la peste a podrido no impida que la persona la degluta. Pero en el fondo está podrida. Y lo que pasa, o está putrefacta. Lo que pasa es que la disimulan las personas para poderlas, como es natural, aparte de la tendencia que tienen las personas por lo insidiosos que son estos elementales y elementarios para que el organismo aquel la consuma. Y entonces la persona se autoengaña y piensa que eso no, con los sazones o con las cosas con que haya preparado aquello, que ya no está putrefacto, sigue putrefacto. El que tiene una sensibilidad, pues nunca va a sustituir la certeza de su putrefacción con el maya, con la apariencia de que está en buenas condiciones y que puede comerse. Y continúa el Peter, no cabe duda de que es deber de todo hombre desarrollar todos sus vehículos, es decir, la Constitución Centenaria íntegra, en la medida de lo posible, para que sean instrumentos perfectos para el uso del alma, no de la personalidad. Otro de los puntos que nosotros, como no sentimos nuestra alma, pues no hacemos la distinción y nosotros hacemos que nuestros vehículos, el físico, que es el único que de verdad tenemos todo el mundo convicción que tenemos, pero bueno, aunque no sepa o la persona desconozca cómo trabajan el resto de los vehículos, la persona siente un solo vehículo, el vehículo físico. Y ese lo está mirando, lo ve en un espejo, se ve en el espejo, todo el mundo sabe que tiene ese vehículo. Nadie le puede decir que no lo tiene. Y entonces la persona, pues, si no tiene la información al menos, pero sobre todo, no la información exclusivamente, sino el complemento de la comprensión, al menos en el nivel intelectual y emocional,
de que ese cuerpo, esos cuerpos, si ya llega a sentir más de uno, son la expresión de su vida. Claro, en nuestro nivel actual de evolución promedio, pensamos que son nuestra vida, que es nuestra vida, que vivimos porque ese cuerpo está viviendo. No distinguimos la vida superior de la vida del cuerpo. Y entonces el ser humano pues empieza a pegarse a ese cuerpo, pero como instrumento de esa vida inferior, de esa personalidad. Ahí es donde está entonces el segundo error nuestro. Nos autoidentificamos con el cuerpo como si fuéramos el cuerpo y que el cuerpo fuera de verdad nuestra propiedad, nuestra única expresión y nuestra vida total. Pero no, esos cuerpos deben de ser instrumentos perfectos para el alma. Y esa alma tiene que irse, como éramos, aprendiendo a expresar más allá de nuestra persona común y corriente. Para que podamos entonces empezar el discernimiento, que tiene que ir creciendo, como nos va señalando desde lo más sencillo a los pies del maestro, para que pueda cada paso de discernimiento diluir un ansia de sensación, un ansia de vibración, un deseo. Y entonces el ser humano empieza una espiral ascendente de a cada paso de viveka, de discernimiento ya entre lo permanente y lo transitorio, es decir, ya el discernimiento que empieza a ser profundo, no solo el discernimiento básico. Se da cuenta de que el alma, cada vez que se deshace de un deseo inferior, disfruta, se hace independiente de una capacidad superior y puede desechar el primer nivel o los niveles más bajos primero, porque no es uno solo nunca, son varios. Los niveles más bajos de sus deseos anteriores y sustituirlo con aspiraciones que son cada vez más altas, cada vez más nobles, cada vez más impersonales, hasta que, bueno, se cumplen las 4 condiciones. A los pies del maestro se va más allá de las prácticas de yama, niyama, asana, pratyahara, pranayama, pratyahara, es decir, todo el yoga externo o quíntuple, y quedan entonces las 3 etapas superiores del yoga de Patanjali, Dharana, Dhyana, Samadhi, y los samadhi se pueden completar hasta el Dharma Mega Samadhi y salimos de la evolución humana. O por cualquiera, todos los pasos, también centenarios, de las 7 llaves de la voz del silencio. Las palabras pueden variar mucho de acuerdo a la línea que nosotros preferentemente pongamos como realización de nuestra evolución interna. Pero parte de estas palabras sencillas, y en el fondo nada más que son estas palabras sencillas de Leadbeater, porque lo más profundo es lo más sencillo, es lo más carente de técnica complicada, aunque en textos como la misma ciencia de yoga o los Yoga Sutras de Patanjali, los comentarios son lo que se llama la ciencia de yoga de Taini, o la
toda la, dijéramos, la trayectoria interna, que es como hay que llamarlo, toda la trayectoria interna de los dos fragmentos de la voz del silencio, que nos llevan a la magna renunciación y al mismo Kaivalya, pero para ser salvadores de toda la humanidad, no para ser un escape de nuestros dolores o de nuestra evolución humana, sino una realización de una labor unida, de un cumplimiento de la voluntad divina del logo solar, que es lo que él pone entonces aquí. Fíjense cómo las palabras son diferentes, pero él está resumiendo todo eso que nosotros podemos ver en los pies del maestro, en Luz en el Sendero, en la voz del silencio. Porque entonces, fíjense, nos dice, no cabe duda que es deber de todo hombre desarrollar todos sus vehículos en la medida de lo posible, para que sean instrumentos perfectos para el uso del alma, que en sí misma está siendo entrenada para ser un instrumento apto en las manos de la deidad solar, del logo solar, como diríamos en el lenguaje más técnico, logos, el verbo, pero instrumento apto. ¿Qué es un instrumento apto del logo solar? La jerarquía. No ningún ser humano particular o individual. Cuando ese ser traspasa todas las etapas de la evolución humana y se convierte en un instrumento apto, una jerarquía de adeptos, una jerarquía dianchojánica, como se le llama en el Oriente, señores de sabiduría. Eso es lo que es apto. Y es lo único que ya está por arriba del nivel humano. Es esa superhumanidad, es esa fraternidad de adeptos que se les pusieron funciones, nombres, rayos, los 7, etcétera, etcétera. No importa en la forma que se le conciba, no importa el lenguaje que usemos, es un instrumento apto. Dieter aquí pone, dentro de la sencillez total de esta enseñanza, uno de los misterios más profundos. Y lo comprueba cuando dice, instrumento apto en las manos del logo solar de la deidad y un canal perfecto para el amor divino. Perdón, Llega a todo. Dígame. quiero saber si soy yo, es que no estoy viendo el libro. No creo que eres tú. Yo lo tengo. Sale esto roja. Pregunta a los demás. ¿Los demás están viendo el libro o no lo ven? Por favor, contesten. Yo no lo veo. Ay, pero ¿por qué no me lo dicen? Escuchando yo no veo el libro, no aparece pero lo estoy en la escuchando. pantalla. Yo he dicho que cada vez que no aparezca me lo digan. Yo sí no puedo ver. Yo desde el principio lo puse. Ya. Pero hermano, por favor. Pero Gaspar no se vio, ahora es que se volvió a ver otra vez. Pero se vio al principio. Al principio se vio y Bueno, en el momento que lo dejen de ver, por favor, enseguida díganlo, yo no lo puedo, eso tengo que volver a hacer la proyección. bueno, ya por lo que queda de hoy vamos. No, yo sé, pero no. Lo que yo no me explico, en el momento que se dejó de ver, por favor, díganmelo, yo no lo puedo ver. A mí no me va a lo que pasa, pantalla. por ejemplo, yo estoy tan entretenida escuchándote que ni siquiera miré ahí. Entonces Sí, no es me doy verdad, cuenta. ya estamos. De verdad. Me pasa a mí. Ok, yo lo admito, pero la primera o el primero que se dio cuenta que no se estaba viendo, por favor, díganlo. A mí sí Ok. me es muy importante que ustedes
Lo ven. Y yo sabía que yo había compartido pantalla. ¿En qué Sí, momento? sí. Recuerde que todos estos sistemas tienen sus fallos. Claro, no hay Ujú. problema, no Y hay yo problema. lo veo porque a mí me sigue mi pantalla nada más con lo que yo he puesto. Sí, Claro, sí, no te preocupes. La próxima ya Por saltaremos favor, y si estén lo tendremos presente al valor real. sí, por sí. eso, hijito, es lo que yo quiero, que ustedes estén atentos y que enseguida no tengan pena. Es que a uno le da Yo pena estaba interrumpir atenta, la pero carta. sin No, mirar. no interrumpan siempre, caballero. Es que uno se va metiendo dentro de lo que usted está leyendo Claro. y vamos como si estuviéramos leyendo nosotros también. Es lo que Claro, queremos te, explicar. te concentras tanto y que ya no sabes nada de lo que pasa al lado tuyo. No. Claro que sí. Es Ya verdad, vamos a es ir verdad. vamos a ir buscando un punto para terminar esta noche. Sí, Sí. ya sé. Ok. Y yo pensé que era mi Pero, computadora. óigame, ¿qué hora es? No, son 6:35, quedan 25 minutos para las Bueno, a las pero sí uno pudo seguir la lectura. 6:35. Bien. No, tenemos que seguir más tiempo, si no, óigame, no vamos a estar tanto rato, por gusto, no, cuando sean las -10, si ven que yo me sigo entusiasmando, me avisan. Yo tampoco me pongo bravo por nada, yo lo que me da pena que ustedes dejen de verlo y no me lo digan. No tengan pena conmigo, aunque yo esté hablando, aunque yo esté entusiasmado. Gaspar se dejó de ver, más nada. Yo Pues no me yo he pensé por nada, como ahora mismo. Puede que sea que estén cansados, que estén esto y lo otro, pero no podemos, porque si no, más nunca acabamos con el libro. Pero tú estás leyendo y nosotros te estamos, por lo menos yo te estoy siguiendo lo que tú vas leyendo y Claro que que estoy, sí, te claro lo que sí. juro, estoy tan Gracias. entretenida que no sé lo que pasa al lado. De verdad que sí. Te Ok, estoy viendo no, con toda atención. en eso, al contrario, me dan satisfacción, pero de Es todas verdad. maneras, hay hermanos que quizás no tienen el libro o lo que sea, y yo quiero también que distingan, porque yo no puedo tener la sabiduría del invite. No, pero está bien, se entiende todo Ustedes perfecto. siempre distingan entre lo que yo leo y lo que yo comento. Sí, sí. Porque a veces yo lo digo, pero a veces me pongo entusiasmado y no ¿Viste? les Ay, digo. que no es solamente yo que me entusiasmo escuchando. Todo el mundo se Sí, emociona. sí, sí. No. Miren, eso es básico para que el grupo tenga verdadera utilidad para la humanidad. Porque es verdad que hacemos solemnemente, como lo hizo Honorita al inicio, como lo hago yo cuando lo hago yo, como lo hace Francisco cuando lo hace Francisco. Nosotros tratamos de dedicar todas estas sesiones al mundo entero por lo que está sufriendo la humanidad. Sabemos que el Kali Yuga no lo vamos a vencer en 400 y pico mil años más. Y entonces tenemos que ayudar a la humanidad. Lo que yo les decía hoy de este hermano que me dio una compasión cuando me dice esta persona que me habló hoy de la persona enferma y, y me dice que no es que está tan mal porque es un adicto al alcohol. Y yo sabía que hoy íbamos a tratar de esto. Imagínense la compasión con la que yo estoy Ujú. dedicando esto a que esta alma pueda ser ayudada en ese cuerpo ya adicto. No es fácil, las adicciones son horribles. No, pues ya está totalmente poseído. ¿Verdad? Pobrecito. Y entonces imagínense, va a desencarnar con doble dolor y del otro lado va a tener esa misma insaciable sed del placer del alcohol y esas entidades ya la van a estar rodeando y es decir que son cosas horribles, hermano. Ujú. Uno se entera de lo que sufre la humanidad. Y entonces, bueno, volviendo al punto, que nos unamos no solo en las invocaciones, sino que podamos hacer de estas formas mentales de lo que el Víter nos explica, porque él lo hacía de una mente muy superior a la nuestra. Son verdaderas, como éramos, verdaderas bendiciones para toda la humanidad.
¿Alguien se cayó? No, yo, no. Bien, ok. No, porque sentí una cosa Ujú, que sí. hace, un aviso, pero yo no voy a salir de aquí porque entonces puedo acabar con todo. Emilce se unió. Ay, qué bueno, fue que se unieron. Ay, y es Emilce. Emilce, muchas gracias por tus 2 grabaciones. ¿Cómo está Ángela? Hola, 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 queridos Hola. hermanos. Bien. Hola, Ángela está re bien, re bien, re bien. Qué Ay, bueno. Bien, siempre caminó, se había golpeado un poquito el brazo nada más, pero le pusieron unos parches, está re bien. ay, qué bueno. Está No me bien. asusté mucho cuando vi tu mensaje de anoche, que tú lo Claro, mandaste en de medio de anoche, del yo estudio le pregunté. y Yo le yo, pregunté a ella, Ángela, le digo a Gaspar, sí, 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 decile. Bueno, claro entonces, que sí. por eso te mandé. Pero ayer yo no lo vi. Ayer yo tuve, que tú no lo supiste, yo creo, que trabajar en la librería y No, yo no, tardísimo y esto y lo otro. Y después estaba, la verdad, es que fue un día de mucho y ya uno se siente cansado. Ni abrí el teléfono, ni abrí el correo, me acosté. está Sí, bien, más Gaspar. tarde. Hoy No, por la mañana ver aquello, por eso fue que te puse enseguida que sí, que íbamos a pedir por ella. Pero ya cuando vino, Emilce, ella se cayó. sí, se cayó. Oh, Se cayó. sí, no me mandaste nada. Pero lo que pasa, bueno, no te mandé a vos nada porque no quiero preocupar a la gente. Y además yo Oh, pero está bien. respeto la decisión de ella. Yo le Ya. pregunté, ¿querés que le avise a alguien? Y ella me dijo, digo, le aviso a Gaspar. Y me dijo, sí, sí, avísale. Ujú. Ah, no, 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 eso hay que Ángela es obedecer. muy especial y yo no quiero pasar sobre ella. Si ella Claro, a mí Sí, me dice entiendo. avisarle, yo le aviso. No, yo te Yo hago lo entiendo. que ella, bueno, no me diga porque tengo un herpes en la boca del estrés del viaje y qué sé yo, que Ya, cuando se sí, cayó sí. yo me quería morir porque yo decía que, o sea, yo la puedo ayudar, pero por ejemplo, con las valijas y qué sé yo, yo no daba abasto y llevarla a ella, yo no la Ujú, iba a dejar nunca, pero para mí sí, era todo un dolor porque yo decía, ¿qué vamos a hacer? oh, Porque la gente es buena, pero cada uno hace sus cosas. claro. pero bueno, mira, todo pasó. Y yo espero No, que todo pasa, por eso yo dije, y eso, y después anoche creo que le mandé un mensaje, Gaspar, Ángela está re bien. No, sí, no, sí, despreocúpense, claro, yo no, si no, el primer mensaje que tú me mandaste fue la mañana tuya. sí, yo Ajá, estaba re ocupada. claro, ahí estabas preocupada. Después el segundo mensaje, sí, es la noche tuya, mañana mía. Y Sí, ahora a ti te está amaneciendo ya el día siguiente también allá en Adiar. acá son las 8 y algo de la mañana. Nos Correcto. levantamos temprano, me levanto a las 5 de la mañana porque me voy a hacer la puya, una puya que hacen. Ah, sí, en el en templo un- de Bharata Samak. Claro, en el que hizo Krishnamurti. Sí, ese ritual lo hizo Krishnamurti, correcto, La correcto. primera vez, claro, y cuando hay una elevación, no sé si es la palabra justa, cuando hay una elevación muy alta, es como que se crea la parte etérica del templo arriba. Sí, arriba, correcto. Ahí hay Y explicaciones de todo eso, ¿cómo que no? claro, entonces yo me levanto, eso no me lo pierdo. Claro que no, hace bien. Así me tenga que levantar a las 3 de la mañana. Yo soy la primera sentadita ahí y Mm, me llamó la atención porque es totalmente oscuro a las 5 de la mañana y yo no sabía irme sola y dije, bueno, voy a empezar a ver dónde queda, porque yo creía que había salido tarde y resulta que había salido re temprano. Y entonces dije, ay, voy a seguir donde están los cantos, pero no, los cantos eran los de los musulmanes. Sí, porque eso es del otro lado del río. ah,
Y yo decía, voy siguiendo, ¿no? Y justo vino una chica polaca que está acá en Adiar y no sé cómo en un inglés, cómo me hizo entender y me indicó dónde era, la calle del Silencio, Sí, y fui caminando por ahí y ahí la encontré. claro. Pero fui la primera en llegar. Te vas relacionando con Sí, todo a diario. sí. Eso y también es extraordinario, extraordinario Y todo lo que se dice aquí en la gente, Gaspar, la gente de acá yo soy emocional, lo reconozco, pero la gente de acá me hace sentir el corazón que me explota de amor, porque siempre una sonrisa, siempre no me conocen y vas por la calle, voy por la calle y viene una bicicleta y te saluda. Esas Claro, cosas Ujú. a uno lo emocionan porque es como que ellos sienten la hermandad flor de piel que nosotros no hacemos eso. esa es la atmósfera de día, mi hijo. Ujú. Esa es la atmósfera de día. Disfruta. Bien, hermano, Sí, vamos sí. entonces a seguir. Bueno, Qué los bueno que dejo, está con nosotros. perdón, Gaspar, no sabía. ¿Eh? Vamos a seguir, Disculpe. vamos a seguir un poquito para adelante, que ya son las y 46. Sí, por Era eso. un punto y aparte. Sí, 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 chau, chau, yo los dejo. sí, bien. El primer paso hacia esto es que el hombre mismo debe aprender a controlar los cuerpos inferiores. Ese es el primer paso, ¿ven? De modo que no haya en ellos ningún pensamiento o sentimiento excepto aquellos que Él, nuestro verdadero ser superior, que es el mismo logo solar, ese es donde radica la vida una, aprueba. Es decir, que nosotros tenemos que, ese es el primer paso. Lo que yo voy a pensar, lo que yo voy a sentir, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, es lo que aprueba mi yo superior, que es un reflejo de ese globo solar, de esa vida una. Entonces sí lo hago. Si no, yo debo de abstenerme de pensar, de sentir, de hablar, de actuar. Y esa es la forma de controlarlo y de ser tarde o temprano el instrumento de esa vida una. Y los que seamos capaces de... Sí, ¿no? Vamos a nada más el siguiente. Todos estos vehículos, por lo tanto, deben de estar en la más alta condición posible de eficiencia. Y no lo podemos hacer si no los alimentamos, si no tenemos el magnetismo correcto, si no hacemos lo que es correcto siempre. Deben ser puros y limpios y libres de contaminación en todos los sentidos. La física, la psíquica, la mental. Y es obvio que esto nunca puede ser mientras el hombre ponga en el cuerpo físico constituyentes indeseables o magnetismo impuro o el producto de cualquier forma de crueldad o de suciedad. Recuerden, desde la suciedad física a la suciedad mental. Incluso el vehículo físico y sus percepciones sensoriales nunca pueden estar en su mejor momento, a menos que la comida sea pura. Y lo mismo es cierto en mucha mayor medida con respecto a los cuerpos superiores. Es decir, el pensamiento puro, emoción pura. Sus sentidos tampoco pueden ser claros si la materia impura o gruesa es atraída hacia ellos. La física a través de la suciedad, de lo podrido, la emocional a través de los malos o de la ira o de cualquier cosa negativa, los pensamientos igual. Si no son amorosos, si no son de unidad, nos están dando materia impura o gruesa. Cualquier cosa de esta naturaleza obstruye y embota, nos hace insensibles, de modo que se vuelve mucho más difícil para el alma usarlos.
La indulgencia con el alcohol o la dieta carnívora es absolutamente fatal para cualquier cosa como el desarrollo real. Y aquellos que adoptan estos hábitos o adicciones, porque todas llevan a la adicción, están poniendo dificultades serias y totalmente innecesarias a su manera. Innecesarias, hermano. Lo dejamos aquí hasta mañana, que continuaremos. Yo voy anotando y después lo digo. Bueno, página 187, tampoco es el efecto, el párrafo. Adelante, Nora. Invocación de cierre. De cierre, Norita. Hay una gratitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirla. Volvamos hacia aquellas grandes fuentes de la cual emanan. Esa es la de apertura, Norita. De cierre. Ah, bueno. Que dice, hay varias de los 7. Invocación de cierre. Invocación de cierre. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión. Que durante las próximas semanas mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Sí, obvio oculto. Al final ahí esa hoja ahora. O vida oculta que vibra en cada átomo, o luz oculta que brilla en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarca en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Así hemos llegado al final, hoy día 26 de enero. En la página 189 interior, en el párrafo que empieza, tampoco es el efecto. Adelante, Nina, con la oración de sanación. Ok. Fuente sagrada de vida, fuente de salvación, preservador y sostenedor de todos los mundos, te ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos en esa solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría, abrimos de par en par las puertas de nuestras almas, para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor, y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entonamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti. En completa renuncia a nuestra naturaleza interior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles, para que, estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda, derraman su grandioso poder sobre estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Alirio Humberto Bernal Esteban, Anabel González, Ángel García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Erosegui, Claudia Di Roca,
Eduardo Hernández de Quet, Etan Acuña Felipe de Castro, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Tacé, Juan Alberto Hernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Ken Chemwell, Leonor Ruiz Quintero, Lawrence Chaye, Michael Ayo González, María Concepción Castillo Reyes, María de los Reyes Mesa, María Hilda Menaberriet, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Nasser Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Witt, Nora Feijó, Olga Amalia Medero Chan, Pablo Miniti, Pablo Oreste Clavijo García, Richard Salzberg, Rosa María Marín Rodríguez, Rosa Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker, Víctor Cadenas, así como el resto de la humanidad que sufre. Anuncien la palabra del Maestro, que resuena la nota del Maestro, que brilla resplandeciente con el color del Maestro. Liberen su energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierten los poderes que duermen en sus almas para que puedan beber el vino de la curación del cual están sedientos. Libérenles del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean purificadas, armonizadas, aliviadas y revitalizadas, para que por medio de su asistencia y según la voluntad divina, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Om. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre exista en todo paz y solo paz. Om. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Así hemos llegado al final del día 26 de enero del grupo de Príncipe Rakowski aquí en West Palm Beach. Muchas gracias para todos y hasta mañana.